una dilación. En este caso generábamos pues el saber cómo iba a quedar este documento. Ya en este documento ya lo tenemos a nuestra disposición y principalmente lo que voy a hacer es, a modo de resumen, explicar los temas mucho más importantes de este documento y desmenuzarlo para la facilidad y el entendimiento de los mismos. La primera cuestión, creo que es acertada en este acuerdo social en defensa del empleo, ha sido que ha sido nuevamente un esfuerzo de las organizaciones sindicales y empresariales porque se aprobase por todas las partes. Y por lo tanto, en este quinto ha sido y se ha reflejado el espíritu que hemos vivido en Canarias, del entendimiento, del diálogo, del entender la empatía de lo que necesitaba pues, la parte empresarial, la parte sindical y en su conjunto salir de esta situación donde se mantuviese el empleo, pero sobre todo y fundamentalmente para mantener el empleo es mantener a las empresas. Y eso es una de las cuestiones por las que siempre hemos abogado, de tal manera que en el acuerdo del Consejo Canario de Relaciones Laborales se trasladó a Madrid antes de las negociaciones nuestra propuesta desde Canarias, que era el mantenimiento de los anteriores Real Decretos en los mismos términos y las mismas exoneraciones. En este caso, una de las cuestiones y objetivos ha sido prorrogar la aplicación de las medidas de flexibilidad, que lo explicaremos más adelante, prorrogar además las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo de las personas trabajadoras, en este caso a los trabajadores, y todas aquellas medidas complementarias de protección del empleo. Durante esta cuestión, siempre lo digo, a modo también incluso de chascarrillo, sería muy difícil empezar a gestionar una asesoría o empezar a explicarle a un empresario que acaba de crear su nueva empresa todo lo que hemos vivido en los distintos reales decretos desde marzo del 2020 con el Real Decreto del estado de alarma, el 463, y a partir de ese, pues el 8/2020 y la continuidad de los mismos. Una de las cuestiones principales es que las empresas que presentaron un ERTE en el estado de alarma durante los primeros meses más fuertes de la pandemia, son los que han venido disfrutando de las distintas exoneraciones, de distintas ayudas, porque uno de los requisitos previos y fundamentales, una de las ideas que enmarco, las ideas fuerza, es tener un ERTE de fuerza mayor aprobado en el primer Real Decreto, en el 8/2020 y el 9/2020 y el 18 que se prolongó posteriormente. En este caso, lo más importante de este documento, que se distribuye en 9 artículos, en 7 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, 5 finales y un anexo, es la primera cuestión es el artículo 1. El artículo 1 viene a definir, en este caso, que se prorrogan automáticamente todos los ERTE de fuerza mayor relacionados con la situación pandémica hasta el 30 de septiembre del 2021. Por lo tanto, la primera situación, la primera idea fuerza es que el término es hasta el 30 de septiembre de 2021, por lo tanto una duración de 4 meses, y la consecuencia primera de este primer artículo es que se prorrogan automáticamente todos los ERTE aprobados durante esta situación. En Canarias, más de 32.000 expedientes, unos 35.000 aproximadamente, donde se prorrogan de forma automática todo ese trabajo que realizamos, de tal manera de que con la única excepción de que de forma voluntaria hayan desistido de los mismos, cuestión que siempre hemos enmarcado en esta webinar, que no se renuncien en ningún caso a los ERTE solicitados en marzo. A partir de esta situación, todos quedan prorrogados y a partir de esa situación, pues nuestro trabajo también se mantiene, porque todo ese esfuerzo que hemos realizado para solventar todas estas solicitudes se mantienen prorrogados. Esto tiene una ventaja añadida. La siguiente ventaja, además del periodo de extensión del acuerdo, la prórroga de los mismos, es que cualquier empresa, sin importar si tiene exoneraciones o no, que eso lo dejaré para el final, tendrán la posibilidad y tendrán la capacidad de
afectar y desafectar trabajadores. Es decir, cualquier empresa que incluso en circunstancias normales no tenga exoneración de cuotas por la propia actividad de la misma, sí tendrán capacidad de incluir en una medida de flexibilidad trabajadores dentro del ERTE, pues a media jornada, jornada completa, o directamente incluirlo y quedar afectados en esa situación y tener causa legal de desempleo, prestación por desempleo a esos trabajadores. En estos términos, además, se prorrogan todos los ERTE de limitación, y todos los ERTE de limitación como tal son aquellos donde hemos visto principalmente el final del año pasado y comienzo de una situación donde las comunidades autónomas legislaban y restringían determinadas actividades, y hablo, por ejemplo, del sector de la hostelería, el sector de las actividades físicas como los gimnasios u otras, con limitaciones en cuanto a sus posibilidades de prestar servicios. Todos esos ERTE de limitaciones aprobados, ya sea con una resolución favorable o bien con una resolución por silencio, en este caso, se prorrogarán de forma automáticamente. Recordemos que también, y junto con la situación del ERTE de impedimentos, también se prorroga el ERTE de impedimento, además del ERTE de limitación, el ERTE de impedimento, y me paro en esta situación. El ERTE de impedimento, recordemos, que nace en el Real Decreto 30-2020, a partir de ese nacimiento en ese Real Decreto del 30-2020 tuvo un origen, que fue en el Real Decreto anterior, el 24-2020, y en el 24-2020, en una situación que habíamos salido del estado de alarma después de 3 meses confinados, y aquel Real Decreto que se trasladó de junio a septiembre del 2020 estableció una disposición transitoria, el ERTE por rebrote, que estaba previsto la norma en aquel momento para situaciones especiales con una casuística muy concreta, que fueran contagios en los centros de trabajo o situaciones de dificultad para evitar que los empresarios tuvieran que abonar salarios y cotización ante un cierre obligado por un confinamiento o con una situación. Recordemos que no es por la misma fecha, pero recordemos el caso que vivimos en el sur de Tenerife en un hotel, que podría ser un ejemplo trasladable a lo que pretendía esa norma realizar, o bien otras situaciones que se empezaron a ver, como fueron en el sector agrario, en Aragón, que hubo determinados cultivos donde los contagios obligaron a paralizar la actividad y por lo tanto suspender la prestación de servicio y por lo tanto la cotización, evitar el abono de la misma y por lo tanto exonerarlo. Ese ERTE por rebrote en el 30-2020, es decir, en el siguiente Real Decreto que se estableció en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, estableció una disposición transitoria donde se recogía que todos estos ERTE aprobados por rebrote, insisto, durante el verano principalmente del Real Decreto 24-20, se trasladaban de forma automática convirtiéndose en ERTE de impedimento. Y pongo un ejemplo que fue en Canarias, los primeros ERTE por rebrote, que fueron el ocio nocturno. Recordarán ustedes que durante el ocio nocturno en el verano del 2020 se obligó por parte de las comunidades autónomas a legislar que el ocio nocturno pues, tenía un riesgo la propagación de la enfermedad y por lo tanto se obligó al cierre. Estas imposiciones, como dice la norma en esa situación, que fueron los primeros ERTE de rebrote, se trasladaron en el 30-2020 al ERTE de impedimento. ¿Y cuál es el ERTE de impedimento que nació allá por el mes de septiembre en el Real Decreto del 30-2020? Pues aquellas situaciones, aquellos sectores que de una forma, por normativa nacional o extranjera, fueran actividades de obligado cierre y por lo tanto tuvieran que cerrar al efecto y no poder prestar actividad. De hecho, el ocio nocturno sigue con ese tipo de restricciones y alguna otra ha habido durante todo este tiempo. A partir de ahí, les decía, y todo esto era para recordar de dónde venía la norma, se mantienen prorrogados los impedimentos y fruto del proceso de vacunación y fruto de la normalidad a la cual se pretende ir y la que estamos avanzando para llegar, obviamente, quedará
pues esta posibilidad y esta herramienta no solo prorrogada, sino casi en desuso, de tal manera que serán cada vez menos las actividades que de una cuestión legislativa pues se le obligue al cierre, y lo normal es que se traspase los ERTE de impedimento al de limitación, que eso también se contempla. Los cambios que se sucedan en esta normativa de una situación de impedimento a un cambio en la apertura gradual de esa actividad que hasta ahora estaba completamente cerrada, digamos, clausurada, tendrán que conllevar una notificación a la autoridad laboral comunicando ese cambio de situación para nosotros de la autoridad laboral trasladar a la inspección de trabajo, y simplemente con esa declaración pues se podrá empezar a realizar la actividad desde el punto de vista laboral. Lo mismo pasa si la situación se complicase, que esperemos que no, de un ERTE de limitación donde se permite la actividad con sus limitaciones, y recuerden que eso nace en el artículo 2.2 del Real Decreto 30/2020, que fue una de las cuestiones que ha permitido a Canarias y desde la autoridad laboral tener cierta flexibilidad para reconocerle dos cuestiones: actividades que tuvieran cierta complejidad y hayan tenido algún tipo de merma a su actividad, que pueden ser muchas y de todos los colores, de todos los sectores, porque la propia norma te daba amplitud a la hora de interpretar. Y por otro lado, que sirvió de resquicio legal para aquellas empresas que por un momento hubiesen renunciado voluntariamente, cuestión que siempre le recomendamos a que no, o que no presentaron un ERTE de fuerza mayor durante la pandemia, tuviesen una posibilidad de salvar la actividad, salvar los salarios y por lo tanto el ahorro de cuotas de seguridad social. Por lo tanto, toda esta explicación viene para, en definitiva, decir que se han prorrogado los ERTE de limitación y de impedimento del anterior Real Decreto 30/2020 y el 2/2021. Si bien en esta situación se mantiene la posibilidad y se mantiene esta herramienta y se sigue manteniendo en la norma, por lo tanto, dos ideas diferenciadas. Una es que se prorroga lo anterior, lo que venía ya aprobado, y por otro lado es que se mantienen estas dos herramientas en esta nueva norma para poderse seguir aplicando y solicitando. Eso, nuestra interpretación, es unas cuestiones que los sindicatos, organizaciones empresariales y ministerios ha dejado previsto por si hubiese algún tipo de ola, por si hubiese algún tipo de aumento en los contagios. Por precaución se han mantenido los ERTE de limitación y los ERTE de impedimento junto al ordinario, el de la fuerza mayor del artículo 22 del 8/2020, que abarca a esos 35.000 expedientes que resolvimos en Canarias. A partir de ahí, tenemos que tener en cuenta las exoneraciones, que lo explicaré al final de una forma mucho más clara, tanto para los ERTE de limitación, de impedimento, lo veremos hasta más adelante. En este caso, pues se mantienen, como les decía, los ERTE de impedimento y limitación para aquellas nuevas solicitudes que se incluyan, que se soliciten. Este es el artículo 2 de la norma. El procedimiento es el mismo: comunicación a los representantes legales de los trabajadores y a la autoridad laboral si hubiese un cambio de la situación de ERTE de impedimento y por lo tanto la actividad completamente cerrada, a un cambio de limitación. Y a la inversa, si tuviéramos una actividad con un ERTE de limitación que se complicase, nos obligaran a cerrar y tuviéramos esa situación específica, o de un contagio en el centro de trabajo, solicitud ante la autoridad laboral, y si ya lo tuviese previsto, pues la comunicación a la autoridad laboral para nosotros comunicarlo vía directa a la inspección de trabajo y comunicación a los representantes de los trabajadores, ¿vale? Todas estas incluyen pues con autoridades españolas, en la que tiene que ver las de limitación, y la de impedimento pues son autoridades nacionales, incluso extranjeras, ¿vale? Por lo cual se podría abarcar a todas aquellas decisiones como están pasando en Gran Bretaña o todos aquellos países emisores que tengan una repercusión en la actividad económica. El artículo 3 establece pues esa situación donde se mantiene la defensa por el empleo. Esta es la parte
que tiene que ver con principalmente la parte de inclusión en la norma de los sindicatos. Se prorrogan de forma también automática los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, de tal manera de que recordemos la fórmula mucho más rápida y ágil que previo acuerdo con la representación sindical se prorrogan de forma automática a la finalización del vencimiento. Yo recomendaría que las distintas prórrogas se ajusten para evitar circunstancias a la duración y a la forma de los reales decretos, pero en este caso es lo que no estamos contemplando es duraciones excesivas, que hemos visto algunos casos de más de 8 meses, 9 meses, extensiones bastante anormales, sino ir marcando más o menos como consejo la previsión de este Real Decreto para efectos de las exoneraciones, y todas estas exoneraciones las tendrán aquellos ERTE de top que habían venido transformados de un fuerza mayor a un ERTE top, o los que en aquel momento del ERTE top del artículo 23 del 820 se hayan seguido manteniendo, ¿vale? Por lo tanto, además dentro de la salvaguarda del empleo, que en este caso y es una de las cuestiones con los límites y las excepciones a la hora de realizar horas extras, las nuevas contrataciones, las externalizaciones, en este caso se mantiene desde el inicio esta misma inclusión en el texto, la salvaguarda del empleo, por lo tanto la acumulación en este caso de los 6 meses de la imposibilidad de despedir, y es una cuestión que ya adelanto se está haciendo compleja y llegará un momento en que llegará algún juzgado, se pronunciará, principalmente porque tengamos en cuenta que la conservación o el mantenimiento de los puestos de trabajo son durante 6 meses. Hay una cuestión que tenemos que recordar, que estos reales decretos se prorrogan por 4, por lo tanto, la acumulación de las distintas exoneraciones, el mantenimiento del empleo, que es una de las preguntas más recurrentes, pues ahora mismo tienen esa salvedad de no saber la casuística específica de la empresa, con lo cual sería muy difícil saber cuándo se afectó el primer trabajador o no y cuándo se dejó de exonerar o no. Por lo tanto, es una de las cuestiones que habrá que analizar los servicios jurídicos de cada organización de forma específica, de forma concreta, la casuística individual de cada una de las empresas que pidan asesoramiento. En este caso, se mantiene las mismas medidas para las personas en situación de ERTE, el mantenimiento del 70% de la prestación, el contador a cero y en este caso pues también otro tipo de cuestión de no consumir prestaciones. De hecho, habrá que analizar este término de cuándo se incorporó los trabajadores y para aquellos nuevos Real Decretos que se apliquen en este ámbito. Y dentro de las cuestiones más importantes y demás que a todos, principalmente ante esta webinar en una organización empresarial, tenemos pues, la disposición adicional primera, donde se va a incluir pues, todas aquellas actividades recogidas en los SENAES, en las cuestiones o en las actividades que están analizadas por parte de la Seguridad Social para determinar pues, aquellas actividades con más dificultad de recuperación y donde han estado pues, mucho más trabajadores en ERTE que en la media. Y estas inclusiones o exclusiones que se producen en los distintos reales decretos pues, tendrán que ver con el proceso de normalidad o el proceso de activación de esos trabajadores en determinados sectores. Y hay unos que se han mantenido de forma específica. En Canarias, pues unos 80.000 trabajadores aproximadamente hasta el mes pasado se encontraban en una situación de ERTE de fuerza mayor total o inactivos que no tenían capacidad de incorporarse a la actividad porque sus empresas permanecían cerradas. Y a partir de estas cuestiones, pues es una de las cuestiones a efectos de exoneración que se incluyen en la norma. Lo importante es que las actividades que se incluyen o se excluyen, pues depende de la Tesorería General de la Seguridad Social, por los datos en cuanto a porcentajes que lo tenía. Hay una cuestión, antes de abordar las exoneraciones, que tienen que ver, pues, además del mantenimiento de la comisión de seguimiento tripartita, que se reúne de forma pues,
entre organizaciones empresariales, sindicatos y ministerios, a pesar de la publicación del mismo, se seguirán reuniendo, identificando pues, aquella situación a efectos de analizar datos y cómputo de la situación como está. Y la cuestión de los fijos discontinuos, que si bien se incluyó en este Real Decreto, nosotros lo estábamos aplicando tal como figura, era una interpretación nuestra, pero que nos queda la tranquilidad que ya se haya incluido en la norma, principalmente ante las urgencias que necesitaba Baleares a la hora de interpretar aquellos fijos discontinuos. Y la cuestión de los fijos discontinuos habrá que analizar el periodo de junio del 2019, cuándo fue o cuándo era la fecha de llamamiento, de tal manera de que analizaremos en ese periodo de trabajo ordinario qué fecha fue cuando empezamos a llamar a los trabajadores de forma individualizada y sabremos las fechas a la hora de incorporarlo. Y aquí hay una cuestión al efecto. Primero, que los trabajadores fijos discontinuos en los periodos que pasen a situación legal de desempleo no cobrarían la prestación por desempleo, sino que han cobrado la prestación extraordinaria de fijos discontinuos. Y eso se ha hecho para proteger a esos trabajadores y trabajadoras, evitando el consumo de prestaciones y que se quedaran pues sin ningún tipo de ingreso. Esa prestación extraordinaria por desempleo serían los periodos de inactividad que tuviera la empresa por no desarrollar su servicio, y los periodos de actividad habrá que tener en cuenta eso, la fecha de junio del 19, como fueron las fechas de llamamiento, las fechas que se empieza a llamar en el caso concreto, pues en los hoteles o la actividad, cuando se empieza a llamar a los trabajadores, y cuando se empieza a llamar a esos trabajadores de forma individualizada, habrá que ver si hay actividad o no. Si hay actividad, pues evidentemente empezarán a prestar servicios y a trabajar, y si no hubiese actividad porque la situación no se ha normalizado y tiene imposibilidad de la empresa de prestar servicios, pues ahí pasarían a situación de ERTE, y por lo tanto se incluirían dentro del ERTE y por lo tanto estarían dentro de esa situación de protección dentro de lo que es el ERTE. Por lo tanto, la cuestión principal es saber la fecha de actividad, los periodos de llamamiento de forma individualizada, y a partir de ahí empezar a aplicar pues, el sentido común. Pues mira, en esta época de verano no prestamos servicio, a diferencia de que pueda ser Baleares, empieza a trabajar en septiembre, octubre, pues esos trabajadores estarán en prestación extraordinaria de fijo discontinuo, y a partir del mes de octubre, si hubiese actividad, pues a incorporarse y a trabajar de forma ordinaria, y si en octubre todavía no tuviera actividad, pues estaría en situación de ERTE. Esto es un poco es la situación que tiene que tener en cuenta, que sean los trabajadores de forma individualizada y el periodo del 1 de junio al 30 de septiembre. Por lo tanto, en el mes de junio habrá que analizar pues, esos trabajadores que se repiten de fecha cierta y se repiten en ese periodo de actividad. Eso, en resumen, es lo que dispone esta disposición adicional tercera. La disposición adicional cuarta cambian afectos también. La Ley General de la Seguridad Social se modifica para proteger a 15.000 empresas que, teniendo problemas con los pagos en Tesorería General de la Seguridad Social, no tuvieran ningún tipo de proceso de liquidación en cuanto al inicio de exigirle devolución de cuotas por no estar al día y no estar al corriente en la Seguridad Social. Lo que se pretende en sí es que aquellas empresas que tengan trabajadores y que tengan ERTE aprobadas y los tengan en situación de ERTE, a pesar de que tengan dificultades en las cuotas de Seguridad Social, no se inicie un periodo de liquidación, y por lo tanto lo que se hace es proteger, según los datos del Ministerio, a esas 15.000 empresas que puedan estar en esa situación, para evitar esa casuística y se vean afectados tanto la empresa y salvar por lo tanto la empresa y también los trabajadores, ¿vale? Y por último, les decía la situación de las actividades del SENAE con las distintas exoneraciones, y en ese caso lo más importante es analizar de menos, digamos, utilización las distintas herramientas que ofrece este Real Decreto que viene prorrogado de los anteriores, y lo intentaré explicarlo de una forma, intentar lo más gráficamente posible para que se entienda pues, de la forma más natural. Empezaremos, si les parece, por el ERTE de impedimento, que les recuerdo que es el que viene o el ERTE de rebrote en el 24-20, en su transformación al Real Decreto 30-2020,
en el artículo 2.1, y en el 2.1, ante aquellas situaciones o aquellas actividades en las cuales no se pueda prestar servicio y quede completamente imposibilitada, aquellas empresas que se encuentran, pues obviamente, completamente cerradas, tendrán una exoneración de aquellas empresas con menos de 50 trabajadores del 100% en cuanto a las cuotas de seguridad social, y aquellas empresas con más de 50 trabajadores y trabajadoras pues tendrán una exoneración en los ERTE de impedimento, tal como les venía diciendo, de un 90%. Por lo tanto, la situación en cuanto al ERTE de impedimento, el 100% y el 90%. Les decía en la intervención que la lógica hace pensar que cada vez sean menos, por la sencilla razón de que iremos a un proceso de vacunación mayor, se empezarán a quitar restricciones y ante esa situación pues no puede haber, pero se puede dar la casuística de algún centro de trabajo donde haya algún tipo de contagio, sea del personal o sea de ámbito externo, si se diera la situación, y ante ese tipo de circunstancias anómalas, pues es la que puede dar. Y bueno, no es cuestión de bajar la guardia. Y aquellos que sean futboleros, pues incluso hemos visto esta mañana el positivo de Busquets, la selección española. No tiene nada que ver con un centro de trabajo, pero podría ser que hubiese algún tipo de contagio todavía en algún centro de trabajo. Por lo tanto, la herramienta a aplicar sería esta. Y por lo tanto, en este sentido, las exoneraciones serían estas cuestiones que he previsto, el 100% y el 90% según el volumen de la plantilla. En los ERTE de limitación y la exoneración solo para aquellos contratos suspendidos, es decir, para aquellos que no presten servicio a un contrato de limitación, si no se estén en situación dentro del ERTE y por lo tanto no estén trabajando, serían en menos de 50 trabajadores, dos escalas, junio-julio, van en los mismos términos, y agosto y septiembre van unidos, es decir, por lo tanto, junio y julio, que van de la mano, en las empresas de menos de 50 trabajadores tendrán una exoneración en los ERTE de limitación para solo los afectados del 85% en el mes de junio, en el mes de julio el 85%, y como les decía que agosto y septiembre van de la mano, en aquellas empresas con un ERTE de limitación de menos de 50, en agosto tendrán el 75% de exoneración a la seguridad social y en septiembre el 75% también. Por lo tanto, en empresas de menos de 50, y repito, junio y julio el 85, el 85, agosto y septiembre el 75, el 75. Y en una ERTE de limitación para aquellas empresas de más de 50 trabajadores o trabajadoras, en junio o julio el 75%, siempre será un 10% menos para quedarnos de una forma más clara y recordarlo, el 75, el 75, junio o julio en empresas de más de 50, y en agosto y septiembre, que en principio tiende a irse a la normalización, pues el 65% en el mes de agosto y el 65% en el mes de septiembre. Por lo tanto, la forma de recordarlo es que junio, julio van de la mano, agosto y septiembre van de la mano. En empresas de menos de 50, les repito, 85-85, los dos primeros meses, los dos últimos, el 75-75, y empresas de más, pues habrá que reducir un 10% a cada uno y saldrá el resultado, es decir, 75-75, junio-julio, y el 65 y el 65 en agosto y septiembre. Esto sería para el ERTE de limitación. Los ERTE de cadena de valor estarán igual que las actividades del SENAE. En Canarias aprobamos unos 3.600 ERTE de cadena de valor, que son aquellos donde en el Real Decreto 30/2020, por un periodo de 14 días, las empresas dependientes de los sectores más afectados pudieron solicitar ERTE de cadena de valor o de dependencia por la vinculación a estos mismos, ¿vale? Hablo de mayoristas de alimentación a los hoteles, suministro, agencias de alquiler de coches o todas aquellas que estaban en el SENAE, y pues estas economías o estas industrias auxiliares pues tuvieron esa posibilidad en el mes de octubre y no se ha prorrogado más esa situación, con lo cual existió solo en ese Real Decreto, tuvo fecha de inicio, fecha de conclusión y nunca más ha vuelto a reincidir en estas circunstancias esta casuística de posibilidad de exoneración. En este caso, las dos tablas serán, y tendremos que tener en cuenta los dos ámbitos, en los ERTE de cadena de valor, y si quieren, pues marcamos el ejemplo en
en un hotel, que es el caso más específico, tenemos que delimitar dos diferencias en ese ámbito: aquellos trabajadores suspendidos y por lo tanto sin actividad dentro del ERTE, y aquellos otros que a partir del 1 de junio, que es la entrada en vigor de este Real Decreto, se incorporen a la actividad de la empresa. Por lo tanto, empezaremos por los ERTE de trabajadores suspendidos, es decir, aquellos trabajadores que no se hayan podido incorporar a actividad. Tendremos que tener en cuenta de que junio, julio y agosto irán de la mano y en los mismos términos, tanto para empresas de menos de 50 y más de 50, y el único mes que cambia es el último, septiembre, que la previsión es que tienda a una normalidad y es donde se aplica pues la bajada mayor en cuanto a los primeros términos. Entonces, en trabajadores suspendidos de empresas de menos de 50 trabajadores, en el mes de junio tendremos el 85% de exoneración, en el mes de julio el 85% de exoneración y el mes de agosto el 85% de exoneración. Les recuerdo que estamos hablando de trabajadores suspendidos, por lo tanto sin actividad, en empresas de menos de 50. Junio, julio y agosto el 85%. Y en el mes de septiembre, les decía que es donde se produce el cambio, tendrá una exoneración del 70% en aquellas empresas de menos de 50 trabajadores. Y la misma regla que aplicamos al anterior, reducir el 10% para aquellas empresas de más de 50. Por lo tanto, en el mes de julio, aquellas empresas de más de 50, en el mes de junio tendrá el 75% de exoneración para trabajadores suspendidos, en el mes de julio el 75%, en agosto el 75%, y en el mes de septiembre se reduce un 60% de aquellos trabajadores suspendidos en empresas de más de 50. Y entrando en la otra posibilidad de tener y analizar trabajadores en situación activo, y tendríamos en el mes de junio, julio, agosto y septiembre, en estos casos son completamente igual, para aquellos que se incorporan a la actividad el 95% de exoneración en las cuotas de seguridad social. Por lo tanto, un trabajador que a partir del 1 de junio se active en la actividad de la empresa tendrá pues prácticamente el 100% de ahorro de seguridad social, en este caso en concreto, junio, julio, agosto, septiembre, el 95% en empresas de menos de 50, y en empresas de más de 50 tendrá el 85% los 4 meses. Por lo tanto, será las exoneraciones específicas para los activos. 95 toda la duración de este Real Decreto, junio, julio, agosto, septiembre, y en las empresas de más de 50, pues el 85 la duración de este Real Decreto, que sería el 85% durante la vigencia de este Real Decreto. Y en sí lo más importante pues son la cuestión de las exoneraciones, los fijos discontinuos, el cambio en tesorería para evitar circunstancias de este tipo, el mantenimiento de las herramientas del Real Decreto anterior del 30/2020 y del anterior, el 2/2021, de mantener la posibilidad de solicitar ERTE de impedimento y limitación, y la prórroga automática de todos aquellos que se produjeron a raíz del estado de alarma en marzo del 2020. Por lo tanto, este quinto ADDE es un poco las cuestiones más llamativas o de mayor aplicación. Y en cuanto a la tramitación, que es una de las preguntas también que se nos aplica en cuanto a la autoridad laboral, pues no tienen que hacer nada. Quien tiene un ERTE prorrogado desde marzo del 2020, pues continúa prorrogado. Les recuerdo y les insisto que no desistan de ningún ERTE a pesar de que tengan todos los trabajadores trabajando, que no pasa absolutamente nada, que ante un cambio de impedimento a limitación o de limitación a impedimento, pues lo trasladen esa notificación a la autoridad laboral para darle traslado a la inspección de trabajo. Y los fijos discontinuos, que se ha marcado el criterio que teníamos nosotros en Canarias y que está ahí. Y se me olvidaba una cuestión de los fijos discontinuos. Se puede dar el caso de que ante la fecha de llamamiento, que habrá que tener en cuenta en junio hasta septiembre del año 19 para saber el orden de llamada de esos trabajadores fijos discontinuos, tengamos que tener en cuenta, pues además que puede haber habido alguna contratación en el verano anterior. Todos sabemos que la regla general es que se desafecten a todos los trabajadores del ERTE para poder hacer nuevas contrataciones, pero hay excepciones. Es decir, podemos tener la necesidad de un cocinero específico, un personal específico dentro del hotel
el cual pues no lo tengamos dentro del ERTE y podamos hacer esa contratación. Esas contrataciones que igual se produjeron pues en el invierno pasado, en el verano pasado, ahora no están incorporados en ese ERTE que se solicitó en marzo del 2020, y esa cuestión habría que en el listado de trabajadores afectarlo. O puede darse el caso también de personas que hayan tenido un proceso de larga duración, de baja de larga duración, de IT, o incluso una excedencia voluntaria que recoja el reingreso el convenio colectivo, una excedencia forzosa por cargo político o sindical, de tal manera que todas estas personas se pudiesen incorporar, incluyéndolas en este ERTE de estos trabajadores fijos y continuos. Por lo tanto, habría que hacer un proceso de afectación que sería ante la autoridad laboral y mediante el modelo 858 en la afectación, explicando el motivo de la reincorporación y el por qué no están dentro del ERTE inicial que se aplicaría pues, en términos normales en el estado de alarma, y a partir de ahí pues, se incluyen dentro de ese listado a efecto de que puedan cobrar prestaciones y la empresa tenga todo el personal dentro de ese listado. Por lo tanto, es una de las cuestiones que nosotros ya veníamos haciendo con anterioridad, pero que no viene mal repetir. Y en estos términos, pues termino como empecé, dándole las gracias a COE por la oportunidad de trasladar la información. No es una información tan solo nuestra, sino también es una información previamente trabajada antes de la publicación de la norma con las distintas comunidades autónomas, y también en las reuniones que tenemos permanentes con el Ministerio, a la cual asisto junto con el resto de comunidades autónomas, y abierto a cualquier pregunta y alguna cuestión. Y cualquier cuestión que se planteen, ya no solo ahora, sino más adelante, pues saben que estamos permanentemente en contacto con COE para cualquier cuestión de asociados o cualquier cuestión de resoluciones o cualquier cuestión en la cual nos hayamos podido despistar o no tramitar o no resolver, pues a disposición de la organización para lo que necesite. Muchísimas gracias, Alejandro. Preguntas antes. Yurena Avilés tenía una mano alzada, no sé si mantienes la pregunta o tienes alguna otra. Como algunas personas no están conectadas a la vídeo, si quieren intervenir, preséntense y digan quién es el que tiene la palabra. Yurena, ¿tenías por fin alguna pregunta o no? Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias. Sí, la pregunta, a ver, creí escucharle a don Alejandro Ramos que en cuanto a la prórroga de los ERTE ETOP, que si bien en la norma, o sea, en el estatuto, en la norma específica que los regula y demás, no se contemplaba lo que era un prórroga. En uno de los reales decretos que sí salieron de todos estos que han habido, se contemplaba que se pudieran prorrogar llegados al vencimiento. Creí entenderle que se prorrogaban automáticamente, que solamente había que comunicarle a la autoridad laboral. Pero si bien es cierto que a mí, por ejemplo, en un caso en concreto que tuve varios de TOP, sí que tuvimos que volver a hacer una negociación otra vez reunirnos con la comisión negociadora, explicarle los motivos por los cuales se iban a mantener el ERTE y demás, y quería si podría explicarlo un poquito más, porque hay muchos ERTEs que están ahora, empresas que no fueron por el de fuerza mayor, porque si bien su actividad no estaba tan claro que iban a ir por ahí, fueron por el de TOP, se solicitaron por un año y ya estamos en vencimiento de. Vale. Gracias. Nada, gracias a ti. La cuestión es que lo habitual en el estado de alarma se dieron la posibilidad de hacer dos tipos de ERTE, el de fuerza mayor vía artículo 22 y ERTE de TOP del artículo 23. El ERTE de fuerza mayor del artículo 22 del Real Decreto 8/2020 tenía una ventaja, que no conlleva negociación con la representación sindical, por lo tanto, cabía hacer una memoria explicativa y que lo reconociera la autoridad laboral. También tenía otra ventaja, el Real Decreto 8/2020, que a los 5 días, si no contestábamos, el silencio era positivo, con lo cual, imagínense los 32.000, 35.000 que tuvimos, pues
era distinto, a pesar de que nosotros lo que hicimos fue resolver todos con resoluciones o por reconocimiento del silencio esa situación. En esos términos y en aquel momento, los ERTE de top tenía que hacerse mediante el procedimiento del 3191 dentro de la sede electrónica y la comunicación final del 3192. ¿Eso qué generaba? Pues generaba de que había que hacer ERTE de top por cada vez que se comenzaba y se finalizaba, porque no existía la prórroga como tal. Y eso es una de las cuestiones que nosotros explicábamos con bastante frecuencia, que los ERTE de top no eran prorrogables en aquellos términos, en aquel momento, sino era cada fecha de inicio y vencimiento era un ERTE distinto y por lo tanto había que hacer un ERTE distinto con antelación. A partir del 30-2020 se establece que aquellos ERTE que vienen fruto de o bien un cambio de fuerza mayor o un ERTE top, que en este caso nosotros no lo hemos recomendado, pero que es legítimo hacerlo, o de ERTE top del artículo 23 del 8 de 2020, si hay representación sindical y se acuerda, esas renovaciones son mucho más sencillas, son de forma automática, de tal manera de que la representación sindical, fruto del Real Decreto del 30-2020, tendrán que entender que esas renovaciones de ERTE, lo ideal sería por la fecha de los distintos Real Decretos. En este caso en concreto, el que me plantea que ha seguido por un año, pues habrá que analizar pues, esa fórmula, pero acogiéndote a esta normativa y siendo un Real Decreto fruto de la pandemia, habrá que a lo mejor establecer un procedimiento donde el nuevo ERTE que se plantee conlleve el acuerdo con la representación sindical, hacerlos por periodos más cortos y allá habrá tiempo de ver cuando acabe este Real Decreto de trasladar por periodos mucho más amplios, pero mientras tienes la facilidad de la renovación automática a la fecha del vencimiento. Habrá que ver la fecha del vencimiento, si te coincide o no con la fecha de duración de este Real Decreto y a partir de ahí tenerlo. Al hacerlo de un año, dudo que coincida. Habrá que ver, establecer cuándo finaliza el mismo, pero en cualquier caso habrá que analizar pues, esa situación concreta de cuándo finaliza, de si está en vigor de forma paralela a este Real Decreto y en cualquier caso pues, te cabe porque estos son prórrogas que vienen del anterior, del 30-2020. La utilización de la herramienta de la negociación puede ser vigente. Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que es verdad, o sea, el 30-2020 abre la puerta a la prórroga del top que antes no existía. Pero es verdad que, por ejemplo, no sé si lo han modificado, porque yo fue en esa época donde solicité prórroga, el procedimiento era el mismo, o sea, había que iniciarlo y finalizarlo y presentar la misma documentación. Y además es que si no presentas la documentación, la página no continúa. Y tenías que presentar el acta de negociación, la comunicación a los trabajadores, o sea, el procedimiento a nivel de documentos que hay que aportar en la página era igual. O sea, era como un ERTE nuevo. Claro, pero tienes una salvedad, que si tú tienes la comunicación del acta de acuerdo, es simplemente la comunicación haciendo referencia al ERTE inicial. Si haces un ERTE nuevo, la propia administración y la sede electrónica va a pensar que es un ERTE nuevo, pero lo que tú tienes que simplemente es comunicar la comunicación de esa prórroga del anterior, porque se prorroga del primero inicial, por así decirlo. Por lo tanto, lo importante es la comunicación a tal efecto y lo que se suele hacer es comunicarlo a la inspección de trabajo, comunicarlo a la autoridad laboral haciendo referencia al anterior. De tal manera que es mucho más sencillo. Si entras dentro de la página, no vas a interpretar el sistema que es un ERTE nuevo. Perdón, un ERTE anterior, sino un ERTE nuevo. De tal manera que te obligará a hacer toda esa cuestión. Por lo tanto, lo importante aquí es simplemente notificar la comisión negociadora, el acuerdo, y hacer referencia al anterior que se prorroga los mismos términos. Entonces entiendo que por registro electrónico podría presentar esa documentación. Sin tener que pasar por el trámite del 6692 SI. El 3191, el 3192 sería mucho más fácil haciendo referencia al Real Decreto, a la prórroga y al origen inicial del primer ERTE donde nace esa prórroga. Vale, perfecto. Pues gracias. Nada. Bien, tenemos una pregunta de Joshua Rodríguez Álamo. En el caso de los ERTE de fuerza mayor, ¿hay limitaciones para la contratación de personal? ¿La exoneración de la bonificación de la seguridad social continúa igual? Faltaría más información. Los ERTE de fuerza mayor son todos en sí. El ERTE de limitación es un fuerza mayor, el ERTE de impedimento es un fuerza mayor y el ERTE de fuerza mayor del 8-2020 del estado de alarma es un fuerza mayor. En ese caso, habría que ver el caso concreto a que se refiere. Las nuevas contrataciones pues, se pueden dar, como les decía, siempre y cuando no haya
pues, categoría similar dentro del ERTE, si hubieran trabajadores afectados, si los tuvieran todos desafectados, se podrían contratar sin mayor problema, pero habría que ver el caso concreto para ver la exoneración si tiene derecho o no. Hay actividades que tienen ERTE desde el inicio de la actividad, pero recuerden ustedes que fue parte de la polémica que hubo en esta dilación de estos días de más en la prórroga de este último ADDE, el último Real Decreto este que estamos hablando, donde se intentaba por parte del Ministerio de Seguridad Social de hacer, desde mi punto de vista, una comparativa con el 24-20, que recuerden por aquel entonces, en junio del 2020, después de estar 3 meses confinados, en ese Real Decreto del 30-2020 hablaban de dos figuras, el ERTE de fuerza mayor total y fuerza mayor parcial, con las distintas exoneraciones que habían para afectados y desafectados. Esa norma que se aplicó en aquel momento, que tenía un contexto sanitario diferente, evidentemente ahora con un cambio no era todavía responsable aplicarlo. Por eso el criterio desde Canarias, se lo trasladaron al ministerio, es que todavía era prematuro ir a un proceso drástico y amplio de exoneraciones para aquellos que solo recuperen la actividad y no se encuentren en ERTE. Porque lo que teníamos claro es que aquellos que se encuentren cerrados no es porque quieran y se encuentren cómodos, sino por la imposibilidad de prestar servicio y porque la propia economía les impide trabajar con normalidad. Ante esa situación, esto es las exoneraciones que hubo, tanto ahora para exonerados como no exonerados, y que bueno, que al final ha contentado a las partes que lo han firmado de todos de mutuo acuerdo. Muy bien, gracias Alejandro. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera preguntar en directo? ¿No? La compañera que antes también tiene la mano levantada, Yurena, creo que es, Avilese, que el nombre Yurena Avilés. Y, supongo. Pues Yurena, si quieres preguntar otra vez. A ver, disculpa. Espera. Vale, mi pregunta en un foro que tuvo... Espera, no te oigo bien. Ahora no te oigo. ¿Me escuchas? Ahora. ¿Ahora? Sí. En un foro hace muy poquito, con el tema de los ERTE, se habló en cuanto a la salvaguarda del empleo y la concatenación que ha habido de reales decretos, que según mis cálculos ya habrían 24 meses de salvaguarda del empleo desde el inicio del primer real decreto en marzo. Se habló de una sentencia de una sala, bueno, de un juzgado de alguna provincia de Península, donde se comentaba que no empezaba a contarse ese plazo para la salvaguarda del empleo con la reincorporación del primer trabajador, que eran los criterios que hemos tenido pues desde el principio y hemos a partir de ahí, sino a partir de que la empresa incorpora a la totalidad de la plantilla. Entonces, estamos hablando de que ahora mismo estamos en 24 meses y hay empresas que aún tienen trabajadores en ERTE, si tenemos que esperar. Entonces, no sé si ya ha podido desde la última vez que fue esa reunión y se habló este tema con Carlos, ver si ha habido, se ha investigado, se ha podido aclarar cuál es el criterio, porque sería un varapalo enorme para las empresas tener que soportar empleo que a lo mejor no se puede por el tema de las cláusulas y de haber ido encadenando exoneraciones. Bueno, la cuestión que plantea fue una opinión que hizo pues Carlos Bencomo, tu presidente, y fue una webinar que él opinó en Azotel, ¿vale? Que tuvimos con ocasión de este viernes, no, el anterior. Yo las sentencias de primera instancia no le hago ni caso, porque no tienen ningún tipo de firmeza, no crean jurisprudencia y pueden salir en todo el territorio nacional con la cantidad de juzgados social que hay, de distinta índole, de distinta materia, de las que te gusten más, de las que te gusten menos. Yo en este tema soy prudente. Yo simplemente lo que he trasladado aquí en todas las webinars es que tenemos reales decretos publicados, si no me equivoco, ya no me falla la memoria, el 8-2020, el 9-2020, el 15, el 18, el 24, el 30, el 2 y el 11. Todos ellos conllevan un mantenimiento del empleo de 6 meses. Y
Yo traslado simplemente lo que nos traslada el Ministerio en las distintas webinars, porque esto también se habla en las distintas comunidades. ¿Por qué? Porque al final nosotros también trasladamos la preocupación empresarial, la comunicación sindical y todo. Por eso somos, como Gobierno de Canarias, y yo creo que ha sido el éxito durante este tiempo, de ponernos en el lado de todos con las necesidades legítimas de cada una de las organizaciones. En este caso siempre el Ministerio nos dice lo mismo, que mientras haya exoneración, haya contraprestación y haya, en este caso, ayuda en cuanto al ahorro, el mantenimiento del empleo tiene que ir de forma paralela y evitar los términos, o sea, los despidos. A partir de ahí, estamos ante una situación donde habrá situaciones donde los trabajadores se jubilan, donde los trabajadores pueden pasar situaciones de IT, donde los trabajadores pueden pedir baja voluntaria, donde los trabajadores pueden ser despedidos incluso por transgresión de la buena fe contractual y despidos procedentes, habrá de todo, donde habrá despidos incluso, me atrevo a decir, de aquellos trabajadores que no se quieran incorporar y no haya una casuística de forma específica. Es decir, ahora entraremos en una fase de empezar a caminar a la normalidad que veremos casuística que seremos incapaces incluso de imaginarnos en este ámbito. A partir de ahí, yo creo que habrá que pronunciarse los juzgados de mayor alta instancia. Lo único que ha habido es una respuesta del Ministerio al respecto de una pregunta que le hace la Inspección de Trabajo, donde hablaba de que el mantenimiento del empleo se analizará por centros de trabajo y no por empresas. ¿Eso qué quiere decir? Que una empresa con 4 hoteles, pues analizará individualmente ese mantenimiento del empleo de forma individualizada, no en contexto de empresa ni en volumen de empresa. Eso es una de las cuestiones últimas que han llegado, pero aquí habrá mucha tela que cortar y evidentemente lo que se prevé es intentar que el consumo se active, que la situación se active y que haya los menos despidos posibles. También he visto empresas que se han dejado de exonerar voluntariamente para poder despedir. Hay de todo la viña del Señor, por lo tanto es una situación compleja, pero jurisprudencia ahora mismo no existe. Muy bien. Pues también tampoco debemos abusar mucho de Alejandro, que tenía una reunión, nos había avisado antes a las 13, son las 13:05, por lo cual yo lo que sí veo, sí es de agradecer primero su capacidad de transmitir y su capacidad de resolución, que no nos lo ha demostrado hoy por primera vez, sino que repetidamente cada vez que alguien se acerca a la dirección general sale siempre con una respuesta y una solución constructiva. Pues animarles a que cualquier asunto que tengan, acérquense a la dirección general o bien a través de las vías telemáticas e intentemos solucionar el problema. Si no logramos esa solución de algo particular, pues si hay algo general, pues aquí estamos para la interlocución que sea necesaria. Alejandro, muchísimas gracias. A todos ustedes también, muchísimas gracias por su participación y seguiremos trabajando. Pues muchísimas gracias a COE, a todos los que han estado, los que han dedicado también su tiempo a estar presente y desearte los mejores éxitos. Hemos coincidido esta vez por primera vez en una webinar, físicamente habíamos tenido la oportunidad de coincidir más, por lo tanto ya nos conocemos de ambas partes, personal y telemática, así que nada, agradecido siempre por el trato y brindarte los mejores éxitos y que vaya bien, y cualquier cuestión que necesites de COE, sabes que estemos siempre a disposición y un placer colaborar con ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo y a todos hasta la próxima. Hasta luego, buen día.